¿Cómo erais vosotros de niños? ¿Cómo era la niña que fuisteis? Un día, revisando papeles para una mudanza, por cierto, vivencia traumática donde las haya, me encontré con un test psicológico que me habían hecho cuando era chaval. Y francamente, no esperaba encontrarme con esto. Porque yo siempre había pensado que era un crío más o menos despierto. Y parece ser que no. En una de las escalas del test aparecía un 3 y el siguiente texto. Tiene dificultades para mantener la atención, lo que hace que cometa frecuentes errores, incluso en trabajos sencillos y fáciles. No solo sencillos, sino también fáciles. Además, ese 3 no era sobre 10, sino sobre 100. Yo no sé si fui un niño con déficit de atención, porque probablemente ese término no existía entonces, pero sí debí ser el típico niño ausente, ensimismado, con la misma capacidad de concentración que tiene un pez de acuario, que casi nunca estaba haciendo lo que se supone que debería hacer en el colegio. Sin embargo, dicen los expertos que es imposible desconectar la atención. Es decir, que siempre estamos atendiendo a algo. La pregunta es, si yo no estaba atendiendo a las tareas del colegio, ¿a qué estaba atendiendo entonces? Mucho tiempo más tarde, me encontré con un libro que parecía ser parte de la respuesta. Digo que me encontré con él porque, a pesar de que es mi nombre el que figura en la portada, creo que nunca en toda mi vida yo me había planteado escribir un libro, al menos de manera consciente. Hoy quiero creer que ese libro era algo que estaba dentro de mí y que finalmente, harto de esperar, decidió abrirse paso por su cuenta. Y hoy sé que eso que estaba dentro de mí es a lo que yo estaba atendiendo cuando era niño y lo que me impedía hacer las tareas del colegio. Gran excusa, ¿verdad? De niños tenemos una vida interior fascinante, nos entusiasmamos con el contenido que brota de nuestra propia imaginación. ¿Y qué pasa luego? Pues luego pasa la vida, ni más ni menos. Luego pasa el primer trabajo, la primera hipoteca, la primera mudanza. Luego pasa querer destacar, querer encajar. Y cuando pasa la vida pasa, sin que te des cuenta. Decía Elizabeth Gilbert que el universo entierra joyas inesperadas dentro de todos nosotros y luego da un paso atrás y espera a ver si las encontramos. En mi caso particular, entre aquel test que me hicieron de niño y mi primer libro, pasaron 30 años. Es decir, que yo permanecí de espaldas a lo que el universo había enterrado dentro de mí durante gran parte de mi vida. Y aunque me gustó encontrarme conmigo mismo después de tantos años, en el fondo me arrepiento. Porque si hubiera seguido siendo fiel a mi mundo interior, pues hoy, en lugar de haber escrito 8 libros, habría escrito 9 o 19. Muchas veces me pregunto a dónde fueron a parar los libros que nunca escribí. Nos pasamos la vida atendiendo a lo que ocurre fuera en lugar de atender a lo que nos ocurre dentro, aceptando ideas prefabricadas, protagonizando argumentos estándar y viviendo nuestra vida de uniforme. Por ejemplo, pocas veces se ha reivindicado tanto la originalidad como en los años 60. Y sin embargo, aquellos jóvenes que escogieron los vaqueros como icono de sus reivindicaciones, finalmente acabaron todos uniformados, porque todos vestían con vaqueros. Así que al final hasta la contracultura fue uniformada. Y hoy es mucho peor. Hoy puede ocurrir perfectamente que 2 chicas acudan a una fiesta de cumpleaños y se den cuenta de que las 2 llevan el mismo vestido.
porque el fast fashion se ha convertido en una epidemia y casi todos compramos en las mismas marcas. Hoy ocurre que alguien saca una fotografía pretendidamente genial y no se da cuenta de que todo el mundo está sacando la misma fotografía. Por ejemplo, la del camino que se pierde en el horizonte, la de las copas de los árboles en el bosque y, por supuesto, la reina de todas las fotografías hoy día, que es la de la mirada perdida en el infinito, como Rodrigo de Triana cuando avistó el Nuevo Mundo. Es más, ¿para qué viajamos? Hoy es posible viajar a otra ciudad y ver la misma película y tomarte un café en la misma cafetería que en tu ciudad de origen. Hasta la artesanía y el ocio callejero, esas omnipresentes esculturas vivientes, se parecen entre sí. ¿Para qué viajamos entonces? Parece ser que alguien está empeñado en que todos seamos finalmente el mismo ciudadano y vivamos en la misma ciudad. Y eso es lo que yo llamo vivir una vida de uniforme. Este fenómeno, por cierto, ya tiene nombre. Se llama el efecto hipster. Se han utilizado modelos matemáticos para determinar que al final todos los revolucionarios acaban pareciéndose entre sí. Es decir, en una colectividad, de repente surge un rebelde, una oveja negra, que salta la valla. Y a alguien le gusta la idea, y salta también. Y luego otra persona, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Así hasta que todos vestimos en vaqueros, todos vemos las mismas series y todos tomamos el café en las mismas cápsulas. El fenómeno cada día es más intenso porque todos tenemos una ventanilla en la cual hacer nuestras preguntas. Y a todos nos dan las mismas respuestas. Pensémoslo por una vez. ¿Qué es lo primero que hacemos todos cuando buscamos una idea? Ya se trate de una idea para una fiesta de cumpleaños o para una carta de recomendación. Preguntar a Google, ¿verdad? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado a creer que Google tiene todas nuestras respuestas? A veces me pregunto qué ocurriría si Google dijera, no tengo ni idea, no sé ni de lo que me estás hablando. Quizá entonces comenzaríamos a construir nuestras propias ideas. Este fenómeno muestra de manera muy evidente que nuestro nivel de originalidad personal está disminuyendo. Sin embargo, el nivel de originalidad que hace falta para sorprender cada vez es mayor. En uno de los primeros estrenos del cine se veía un tren que entraba en una estación, en blanco y negro, por supuesto. Y dicen que algunas de las personas que estaban en la sala salieron corriendo asustadas porque pensaban que el tren era real. Posiblemente es una historia falsa, como todas las buenas historias, y sin embargo a mí me sigue sorprendiendo que hoy podamos ver cómo muertos vivientes se arrancan la cabeza unos a otros a mordiscos mientras cenamos. Y es que ya nada nos sorprende. Así que si en el eje vertical pongo la originalidad y en el eje horizontal pongo el paso del tiempo, resulta que por un lado nuestro nivel de originalidad personal está disminuyendo. Pero por otro lado, el nivel de originalidad que hace falta para sorprender cada vez es mayor. La pregunta es, ¿qué pasa en el punto de corte? La respuesta es, en el punto de corte, el mundo se queda sin ideas frescas, nuevas, diferentes, sorprendentes. El mundo no tiene la originalidad que hace falta para seguir haciendo nuestra vida emocionante. Muchos pensaréis, como yo, que estamos muy cerca de ese punto. Otros pensaréis que estamos muy lejos. Y algunos otros pensaréis que hace tiempo que ya hemos cruzado esa frontera. Sin embargo, nada de eso es importante. Lo realmente importante es que más allá del punto de corte, el mundo se vuelve un lugar triste y aburrido. Quizá por eso decía Franklin Foer que debemos conferir a la originalidad un estatus superior, porque de no hacerlo, la cultura gravitará hacia la banalidad y hacia el lugar común. No sé vosotros, pero yo prefiero
una sociedad de ovejas negras, de excéntricos, cada uno a su manera, que una multitud de clones que caminan por una misma ciudad llena de escaparates, cines y restaurantes igualmente miméticos. Y para eso tenemos que ser mucho más originales. La pregunta es cómo hacerlo. Porque claro, con decir sé original pues no es suficiente. Sería como decir sé feliz. La gente no es feliz porque tú se lo digas. O como decir sé inteligente. Alguno se lo querría decir a su jefe, a ver si así su vida cambiaba. Y desde luego esto no lo vamos a arreglar preguntándoselo a Google. Dejadme que os cuente una pequeña historia. Un día estaba yo buscando un artículo para una de mis investigaciones y no lo encontraba por ninguna parte, no estaba en ninguna de mis bases de datos. Así que decidí escribir al autor y resultó ser un hombre muy amable, ya jubilado, que me dijo que no disponía de la copia digital, pero que me podía enviar una fotocopia por correo postal. Naturalmente acepté y al cabo de unos días apareció en mi buzón de correos un sobre con un matasellos extranjero. Hay tanta nostalgia en ese tipo de sobres, ¿verdad? Dentro estaba el artículo que tanto necesitaba, acompañado de una tarjeta en la cual se podía ver un cuadro pintado al óleo y una dirección de Internet. Por pura curiosidad, abrí aquella dirección y me encontré con el sitio web de aquel hombre que, tras retirarse de la ciencia, se había dedicado por entero a la pintura. Y en aquella página no había apenas rastro alguno de su pasado como investigador. Yo pensé que era un científico que al jubilarse se había reinventado como pintor, hasta que leí que uno de los primeros recuerdos de su vida era el dibujo. Y entonces comprendí que realmente él había sido pintor durante toda su vida y simplemente había regresado a su esencia. Por eso, la pregunta más importante no es ¿quién quieres ser? La pregunta más importante es ¿quién eres? ¿Quién es esa persona que has sido siempre? ¿Cuál ha sido tu identidad verdadera desde los orígenes de tu existencia? Desde que eras tan solo una niña, desde que eras un niño. ¿Cuál es tu voz, tu diferencia, tu mirada peculiar, tu fuente de originalidad? Sin embargo, como todas las capacidades humanas, la originalidad depende de algo todavía más simple, de una actitud. De la actitud de querer ser fiel a uno mismo y diferente a los demás, de no querer seguir a la mayoría, de querer ser una orgullosa oveja negra que salta la valla, rebosante de rebeldía. Fue Robert Frost el que escribió este maravilloso verso. Dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo escogí el menos transitado. Y eso hizo toda la diferencia. Si seguimos pendientes del exterior, en lugar de atender a lo que ocurre en nuestro interior, si seguimos aceptando ideas prefabricadas, calcando a los demás, siendo víctimas gratuitas del efecto hipster, al final la copia recursiva generará un bucle infinito y el mundo se detendrá, porque son las ideas originales las que lo mueven. ¿Quién va a crear en el futuro las películas que nos conmoverán, la ropa que ansiaremos vestirnos y todo lo que nos hará vibrar? La única respuesta a todas esas preguntas es cada uno de nosotros. Tú. Nadie puede tener tus ideas, porque son las tuyas, porque son hijas de tu mundo, de tu historia, de aquello que tú consideras valioso. Por eso nadie, salvo tú, puede emprender ese proyecto que llevas acariciando desde hace años. O inventar esa receta, o decorar tu casa de la manera en que tú lo haces, o vestir como a ti realmente te gusta vestir. Y por supuesto, nadie va a escribir tu libro y nadie pintará tu cuadro. Solamente tú puedes hacerlo.
Cada vez que aceptes una idea prefabricada, cada vez que te limites a imitar o a copiar, piénsalo de nuevo, porque quizá estás dando la espalda a lo que el universo ha enterrado dentro de ti, traicionando tu esencia, como me pasó a mí, y al mismo tiempo haciendo que el mundo sea un poco más aburrido y se detenga un poco más. Yo creo que si las ovejas negras tuvieran un manifiesto, sería más o menos este. Si tienes dentro de ti una chispa de originalidad, si quieres perseguir ese sueño que a ti te entusiasma, aunque a nadie más le importe, o si simplemente quieres vivir tu vida a tu manera, no le des la espalda, sal del rebaño y no sigas a nadie más que a ti. Si aún conservas esa chispa de originalidad, cuídala, cultívala y hazla brillar antes de que su luz se apague. Muchas gracias.